La vida de Griselda Blanco, alias la Viuda Negra, o la Reina de la Cocaína, se origina en los humildes barrios marginales de Cartagena, Colombia, donde la supervivencia es una batalla diaria. Desde una edad temprana, demostró una astucia y determinación excepcionales. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, la violencia y la necesidad constante de buscar una manera de sobrevivir en un mundo adverso. Sin embargo, estas circunstancias adversas moldearon a una joven que no solo sobreviviría, sino que también se convertiría en una figura legendaria en el inframundo del crimen. Griselda, ya adulta, ingresó al oscuro submundo del narcotráfico colombiano en un momento en que la cocaína comenzaba a inundar los mercados internacionales. Fue en la década de 1970 cuando dio un arriesgado paso al trasladarse a los Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Miami. Aquí, estableció su imperio del narcotráfico, aprovechando su inteligencia comercial y su audacia. Griselda se convirtió en una figura clave en la cadena de suministro de cocaína desde Colombia hasta los Estados Unidos, un negocio extremadamente lucrativo que la catapultó a la cima del mundo del tráfico de drogas. Pero el ascenso de Griselda no estuvo exento de crueldad y violencia. A medida que su imperio crecía, también lo hacía su reputación como una mujer capaz de los actos más viles. No dudó en ordenar innumerables asesinatos, dejando un reguero de sangre y horror a su paso. El apodo de la Viuda Negra era un reflejo de la maldición que parecía perseguir a quienes se atrevían a cruzar su camino. Su vida estaba entrelazada con la brutalidad y la muerte, y su imperio estaba forjado en las sombras más oscuras. A pesar de su indomable espíritu y éxito en el mundo del narcotráfico, Griselda Blanco finalmente se encontró en el punto de mira de las autoridades estadounidenses. Sus actividades ilegales no pasaron desapercibidas por mucho tiempo. En una serie de eventos que sacudirían su imperio, Blanco fue arrestada y llevada ante la justicia. Las acusaciones de tráfico de drogas y asesinato la enfrentaron a un proceso legal que cambiaría su vida para siempre. El juicio de Griselda Blanco fue un espectáculo mediático sin precedentes. Su notoriedad como la reina de la cocaína atrajo la atención del mundo entero. El proceso legal estuvo lleno de giros y vueltas, con acusaciones de crímenes atroces y una serie de testigos que hablaron sobre su violenta brutalidad. El veredicto final la condenó a prisión, donde pasaría una parte significativa de su vida. Aunque Griselda Blanco fue condenada a prisión, su legado persistió. Su vida y sus crímenes continuaron siendo objeto de fascinación y horror. Su influencia en el mundo del narcotráfico y su reputación como una de las criminales más despiadadas jamás conocidas dejaron una huella indeleble en la historia del crimen. Su historia se convirtió en material de leyendas urbanas y relatos populares, un recordatorio constante de los extremos a los que puede llegar la ambición y la crueldad humanas. La condena de Griselda Blanco la llevó a una vida tras las rejas. A pesar de estar en prisión, su influencia persistía. Su notoriedad previa la había convertido en una figura legendaria, y su presencia en la cárcel seguía siendo imponente. Sin embargo, la violencia que había caracterizado su vida no la abandonó, y se vio envuelta en peleas y confrontaciones con otros reclusos. Su tiempo en prisión fue una continuación de su vida de caos y violencia. La historia de Griselda Blanco llegó a un abrupto final en un giro sorprendente. Después de cumplir parte de su condena, fue liberada y deportada a Colombia en la década de 2000. Sin embargo, la violencia aún la perseguía. En 2012, mientras estaba fuera de un carnicero en Medellín, fue asesinada a tiros, poniendo fin a la vida de una de las figuras criminales más infames de la historia. El legado de Griselda Blanco es complicado y polarizado. Algunos la ven como una figura de poder y control que se abrió camino en un mundo dominado por hombres, mientras que otros la consideran un monstruo implacable responsable de innumerables muertes y sufrimiento. Su historia sigue siendo una fuente de intriga y debate, un ejemplo extremo de cómo el mundo del crimen puede elevar a individuos a alturas de poder y notoriedad, solo para luego derribarlos de manera igualmente espectacular. Hoy en día, el nombre de Griselda Blanco sigue evocando una mezcla de fascinación y horror. Su vida y sus crímenes son un recordatorio inquietante de los extremos a los que algunas personas pueden llegar en su búsqueda de poder y riqueza. Su legado continúa siendo objeto de investigaciones, libros y películas,
Un testimonio duradero de una era oscura en la historia del narcotráfico y la criminalidad.